Muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a su clase de química. El video de hoy se tratará de la segunda parte de la temática de fluidos. Ya habíamos visto en el video pasado que cuando nosotros hablamos de fluidos, hablábamos de los gases y los líquidos y que se les llama de esta forma por su capacidad que tienen para poder fluir. Entonces, ahora veremos que a los fluidos, como cualquier tipo de sustancia, ellos tienen otra propiedad que se denomina masa. Y la masa nos indica, chicos, la cantidad de materia que poseen, es decir, esa medición de esa materia que posee esa dicha sustancia. Y esta propiedad es muy interesante porque puede ser medida en gramos, puede ser medida en kilogramos y en otras unidades, también con ayuda de una balanza. Por ejemplo, si nosotros tenemos unas jeringas, podemos medir la masa de esas jeringas a través de la balanza, ¿sí? Y podemos encontrar cuál es esa cantidad de materias. Un ejemplo, si llenamos esas jeringas de aire y nuevamente nosotros volvemos a medir su masa, vamos a ver que esa medida no cambia, ¿sí? Que esa medida es la misma. Y esto pasa, chicos, porque la masa del aire contenido en ese volumen es tan pequeña que la balanza no alcanza a medirla. Entonces, por eso no vamos a observar como tal una variación en la medida de esa propiedad que es, vuelvo y repito, la masa. Ahora, chicos, si nosotros pudiéramos medir la masa de esa jeringa, pero ahora cambiamos el aire del que vimos en el ejemplo anterior y ahora lo que hacemos es añadirle agua, nos muestra que la jeringa contiene cierta masa de agua, ¿sí? Y que la variación va a ser significativa a la hora de medirla en la balanza. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Nosotros podemos concluir que aunque el volumen del aire y del agua contenidos en esa jeringa sea el mismo, así como lo estamos viendo en este ejemplo, el volumen es el mismo, ese espacio es el mismo, sus masas son muy diferentes y esa diferencia es muy significativa. ¿Esto a qué se debe, chicos? Esto se debe a otra propiedad que se denomina la densidad, que es una propiedad diferencial también en los fluidos. Entonces podríamos decir, chicos, que la densidad es la medida de la cantidad de masa que cabe en cierto volumen de una sustancia y varía de acuerdo con el tipo de sustancia. Es decir, nosotros no podemos generalizar ni podemos decir que todas las sustancias tienen la misma densidad. No, es una medida de esa cantidad de masa que está contenida en cierto volumen, así como lo veíamos en la jeringa, pero que es, chicos, vuelvo y resalto, característica de cada tipo de sustancia. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver un ejemplo, el aire tiene una densidad de 0.0136 gramos sobre centímetros cúbicos. Es decir, chicos, si nosotros quisiéramos poder entenderlo un poquito mejor, que en cada centímetro cúbico de la jeringa, ¿sí?, que nosotros vemos en el ejemplo y que vimos en el ejemplo desde el comienzo, en cada centímetro cúbico de esa jeringa hay 0.00136 gramos de aire. ¿Por qué? Porque esa es su densidad y es característica del aire. Ahora, si nosotros queremos comparar esa densidad, o sea, si nosotros comparáramos la densidad con el ejemplo que nosotros estamos viendo, veríamos que la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Es decir, la diferencia es abismal, es una diferencia muy significativa. Por eso, chicos, es que no cambia en nada en la medida en la balanza la jeringa con el aire.
pero sí hay una variación muy significativa cuando la medimos con agua. ¿Por qué? Porque la densidad es diferente. Es decir, chicos, que nosotros podríamos decir que en cada centímetro cúbico de la jeringa hay 1 gramo de agua y por eso se evidencia en la diferencia de sus masas. Es decir, chicos, nosotros para poder comprender la temática que vamos a ver en este periodo, específicamente de los fluidos, vamos a ver bastante acerca de los gases. Debemos entender que hay propiedades que están muy relacionadas entre sí. Nosotros vimos una de ellas en la clase anterior era el volumen, ¿cierto? Que es ese espacio que puede ocupar un gas o que puede ocupar un líquido. ¿Listo? Ese espacio como tal se llama volumen. Ahora, en esta clase hemos aprendido que también hay una propiedad muy importante que es la masa, que es la cantidad de esa materia contenida en ese volumen, y también la densidad, que es una característica muy significativa y que es particular de cada sustancia, que no es única o que no es repetitiva, sino que es particular de cada sustancia. En conclusión, dependiendo de las propiedades de las sustancias, como su masa, su volumen y su densidad, estas tienen características diferentes en su comportamiento, como ocurre con los fluidos. Entonces, es necesario que entendamos esto, chicos, para entrarnos en la temática de este cuarto periodo. Muchísimas gracias por su atención. No olvidemos realizar la actividad en la plataforma.